abrazados por dos cordilleras y tesoro patrio de 487 años de fundación, esto es más que el inicio de una gran historia. Una que solo se puede escribir cuando se tiene la perspectiva única que dan siglos de transformaciones de una tierra pujante y encantadora. Bienvenidos a Más Televisión, Más Popayán para el mundo. Muy, pero muy buenas noches a todos los televidentes que en este momento nos están acompañando a través del canal 104 de Claro aquí en la ciudad de Popayán y a todos nuestros amigos que también nos acompañan en las redes sociales desde todas partes del mundo. Muy, pero muy buenas noches a toda la amable audiencia de Más por TV, pasión por el vóley. Hoy, aquí directamente desde el celular, contestándole a todos los amigos, porque hoy tenemos un invitado espectacular y el mundo vóley en Colombia y en varias partes de Latinoamérica se está moviendo fuertemente gracias a este invitadazo que tenemos. Hoy vamos a hablar de vóley de principio a fin y sin duda alguna con una persona que sabe demasiado del vóley y por supuesto uno de los hombres que ha hecho posible que aquí en Colombia el voleibol esté en un nivel altísimo, Gustavo. Hoy mientras hablaba con alguien de la élite del voleibol aquí en nuestro país, nos llamaron la atención que por qué no lo habíamos invitado antes y no le habíamos hecho este homenaje antes al profesor. Sí, indiscutiblemente, tuvimos la oportunidad de encontrárnoslo en Barranquilla, conversar, hablar un rato acerca de todas las posibilidades que teníamos y por fin hemos logrado concretar la invitación. Con él hablaremos de su vida, hablaremos de sus logros, hablaremos de todo, porque es un invitado sencillamente fenomenal. Vayan acomodándose, vayan tomando sus asientos, porque ya arrancaremos con este invitado espectacular. Antes de arrancar con el profe, tenemos prácticamente ya los torneos jugándose a nivel continental para definir las plazas. De esto estaremos hablando en 8 días, pero dejemos a la gente con el toque de lo que va a ser todos estos clasificatorios que ya se juegan en África, en Europa, en América, en Norseca, en cada lugar. Claro que sí, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se clasifican los equipos para ir a las competencias internacionales? La competencia máxima que vamos a enfrentar nosotros en el 2028 pues son los Juegos Olímpicos y en este momento se está jugando a nivel mundial las diferentes clasificaciones para encontrar los primeros clasificados a esta competencia. En este momento estamos jugando en África, estamos jugando en Asia, estamos jugando en Europa, en Centro y Norteamérica. Queda pendiente solamente la próxima semana en Suramérica. Ya vamos luego les vamos a dar los resultados de cómo van las clasificaciones en estos momentos, de tal manera que se están disputando, sí señor, se están disputando en este momento las casillas. El campeón de Norseca pues quedará ya clasificado a Los Ángeles 2028, el campeón de Europa, el campeón de Asia, el campeón de África y el campeón de Suramérica. Los primeros clasificados a los Juegos Olímpicos, lógicamente después del local que es el anfitrión, Estados Unidos. Por supuesto que sí, todo esto lo vamos a estar contando dentro de 8 días porque hoy todo el espacio vamos a dedicar gran parte de este programa a un invitadazo indiscutiblemente, un gran hijo de nuestra tierra Colombia. Señoras y señores, démosle paso al profe Andrés Mesa Londoño, quien hoy se encuentra aquí con nosotros en Más Fore TV. Ave María, bueno, nos acaban de contar que se desconectó el profe, vamos a ver qué ocurrió, vamos a ver si podemos, ampliemos la imagen de pronto de los clasificatorios para irle mostrando a la gente mientras que recuperamos la conexión con el profe.
con el profe Andrés Mesa, que ya estaba con nosotros y por alguna razón hemos tenido dificultades. Vamos a ver qué ocurrió, qué pasó, qué ocurrió con el profe, ese invitado especial que teníamos de lujo para el día de hoy, para conversar con él. Entre tanto, vamos a conversar un poco de todo lo que están siendo los clasificatorios en este momento, que se está jugando Mundial Sub-17. Y se está jugando el Mundial todavía en también. Chile. En Qatar. En Qatar, perdón. El de Chile ya en terminó. Chile fue el femenino. Sí, claro que sí. En este momento ya pasamos a octavos de final. A cuartos, se van a jugar los cuartos de final. Hoy ganaron Francia, ganaron Rumania. Óigame este partidazo clásico suramericano para quedar entre los cuatro. Venezuela contra Brasil. Esto es en el marco del Campeonato Mundial Sub-17. Irán, Pakistán y Argentina, Polonia. 3 equipos suramericanos entre los 8 mejores equipos del mundo en la categoría Sub-17. En este momento, ahí está la imagen de los eventos que se están jugando a nivel internacional. Están jugando en África, está la sede, están jugando en Kenia y en este momento va de una manera, pues está en la primera fecha y arranca como líder del grupo Kenia. En el grupo B el líder es Egipto y Uganda. En el grupo C tenemos como líderes del grupo, tenemos a Camerún y Túnez en este momento. Y en el grupo D tenemos a República Democrática del Congo y Ruanda. Congo, aquel país que también en fútbol disputó con Colombia su partido. En Asia, en este momento la clasificación la lidera en el grupo A, lo está liderando China con 2 partidos ganados. En el grupo B lo está liderando Tailandia. En el grupo C está Japón. Esos son pues los que van liderando en Asia, los equipos que van liderando en Asia. Vámonos ahora para Europa. En Europa, en este momento, la clasificación la va liderando en un grupo, va Turquía y Polonia. En otro grupo va Serbia con República Checa. En el grupo C tenemos a Países Bajos, Bélgica. En el grupo D tenemos a Italia, uno de los favoritos, va en este momento súper invicto, 4 ganados, todos los ha ganado 3-0. Y tenemos a Francia también en el segundo lugar. En Europa tenemos 4 grupos de 6 equipos, 24 equipos en este momento disputando en Europa el clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Asimismo también en este momento están jugando en Norseca. Norseca es la asociación que agremia Norteamérica y Centroamérica. En este momento pues se acaba de terminar el partido en este momento entre Estados Unidos y República Dominicana. Esto es por la semifinal. Acaba de ganar Estados Unidos a República Dominicana 3-0 y en el partido anterior también de la semifinal Canadá contra Cuba. Entonces tenemos aquí que en este momento la final será Canadá contra Estados Unidos. Y así pues, en este momento pues está difícil esa clasificación en Europa, mucho equipo, harto nivel, bastante nivel para disputarse un solo cupo. También tenemos para decirles que en el Sub-17, Campeonato Mundial Sub-17 en Qatar, vuelvo y repito, ya están instalados los 8 mejores equipos. Vuelvo y repito, ¿quiénes son? Francia contra Rumania, Venezuela, Brasil, clásico suramericano, ya un suramericano se asegura entre los 4 mejores del continente, Irán, Pakistán y Argentina, Polonia, mi querido Fore. Buen equipo ese de Brasil, buen equipo ese de Argentina. Yo creo que estarán peleando indiscutiblemente un lugar
en las grandes finales. Brasil, que ya derrotó a Polonia, y esperemos que Argentina logre también su cometido. No, y hoy nos vimos ese partido entre Venezuela y Bulgaria 3-2. ¿Qué nivel de estos chicos de 15, 16 años? Bueno, señoras y señores, invitado de lujo en Más Fore TV, para nosotros un placer presentarles nada más y nada menos que al profe Andrés Mesa, constructor de grandes proyectos en este país, que hizo parte de la Fábrica de Sueños, que ha sido parte de la Selección Antioquia, que ha sido parte de Selecciones Colombia y que ha escrito los nombres de grandes jugadores en nuestro país, y hoy lo tenemos aquí en exclusiva en Más Fore TV. Profe, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y bueno, no, para que hablemos de voleibol, especialmente el voleibol de Colombia y del mundo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, profe, hicimos la antesala con todo lo que la gente no conoce, es que cómo se clasifica a los olímpicos, cómo se clasifican a los mundiales, y por eso le estamos haciendo el seguimiento a todos los torneos continentales en este momento. Profe, creo que tienes que bajarle el volumen al celular para que no te haga interferencia. Perfecto. Sí, dígame. En este momento estamos haciendo seguimiento también a todos los torneos internacionales, los torneos clasificatorios, para que la gente aprenda cómo se clasifica a los olímpicos y todo, porque rara vez la gente tiene la oportunidad de conocer cómo nuestro deporte hace su clasificación. No lo escucho. Bueno, profe, bienvenido a nuestro programa y vamos a arrancar, profe, de una vez hablando de quién es el profe Andrés Mesa, profe. Muchos lo conocen, muchos lo han escuchado, pero no saben quién es el gran profe Andrés Mesa. Profe. Bueno, es que tengo como un eco por aquí, voy a ver cuál de los dos equipos hablo. Ok, ahí me escucha. Te escuchamos perfecto, profe. Ok, bueno, bueno, no, yo soy paisa, nacido en Medellín, acabo de cumplir 62 años, 42 años como entrenador. Estudié otra carrera diferente, muy distinta a esto, estudié ingeniería química y en el proceso académico pues me enamoré. Yo fui jugador de la selección, jugué desde los 6 años en el colegio Calasanz hasta que me gradué del colegio, y luego en la universidad pues jugué también en la Universidad Nacional básicamente, e hice algunos semestres de tecnología deportiva en el Politécnico Colombiano, ahí también jugué o sea, me encontré a ser entrenador de una manera muy casual, pues, o sea, necesitaban un entrenador en un colegio y me llamaron a mí. No sé la razón, yo creo que es por un homónimo de un profesor de la UDA que se llama Andrés Zapata, y necesitaban un entrenador que se llamaba Andrés. Y bueno, yo fui a la reunión, tenía 20 años y pues en esa época, en esa edad más que todo, que la época es, pues uno ya está buscando cómo sostenerse, ¿cierto? Y yo empecé, pues básicamente fue porque quería tener el trabajo, y ahí me enamoré. O sea, empecé a trabajar en el Colegio San José de Las Vegas y reemplazando a un periodista muy famoso, Guillermo Montoya, que trabajó toda la vida en ese colegio como entrenador de voleibol. Y ahí empecé mi carrera, básicamente. Después pasé a la Selección Antioquia y luego la selección muy rápidamente, de trabajar con infantiles y menores a dirigir juvenil y mayores. Pues yo creo que un ascenso muy vertiginoso. O sea, a los 24 años yo ya dirigía las juveniles y las mayores casi que eran de mi edad, o eran de mi edad y un poquito mayores que yo. Y luego a los 4 años después, fui asistente de la Selección Colombia, muy rápido también, tenía entre 26 y 28 años, sí, y fui asistente del profesor Luis Eduardo Agudelo. Él fue el que me llamó y ahí fue donde empecé básicamente la carrera.
terminé mi carrera de ingeniería y quedé estudiando y empecé a dirigir voleibol y a entrenar y a estudiar personalmente porque todavía no me había presentado a la universidad como a estudiar tecnología. No me gradué de tecnólogo, estudié hasta el cuarto semestre de tecnología y luego, y ya después me presenté a la Universidad de Antioquia, pero llegué como hasta el segundo semestre también porque hacía demasiadas cosas en la parte laboral, o sea, trabajaba demasiado, pues, colegio, ¿no? En esa época le tocaba a uno colegio, universidad, selección, empresa, más o menos porque uno vivía de eso. Me casé creo que rápidamente, a los 26 años, entonces eso también me obligó a que tenía que ser muy juicioso con el trabajo. Básicamente fue eso. Eh, a los he tenido experiencias afuera, la única experiencia afuera que tuve fue en el departamento de Bolívar. Estuve desde el 2010 hasta el 2019, 10 años. Trabajé en femenino con Bolívar. Eh, Allá fue yo creo que donde desarrollamos un proyecto un poquito diferente, pensando en cambiar el estilo del voleibol colombiano para poder ascender a otro nivel de voleibol, especialmente suramericano, que es donde básicamente nosotros nos desarrollamos. Eh, eh, y pues de hecho, en la parte táctica y en la concepción de juego hicimos una tarea un poquito distinta, diferente, más pensando en el contexto mundial, ¿cierto? Porque anterior a eso, Colombia eh, eh, tenía un juego muy básico y a raíz de la calidad y la cantidad de jugadoras que habían en Bolívar, nosotros planteamos un proyecto de las jugadoras de nosotros a nivel internacional. Estoy hablando de nombres como María Alejandra Marín, Amanda Coneo, Melissa Rangel, Dayana Segovia. O sea, ese era un grupo amplio, eran 16, 18 jugadoras de buen nivel, de las cuales muchas de ellas terminaron jugando profesional y otras estudiando. Básicamente esa es mi carrera por Antioquia. Se resume básicamente, fui entrenador de todas las categorías, quedamos campeones muchas veces en juvenil y en mayores, básicamente que siempre he pensado que las categorías más importantes, la más importante de todo el desarrollo es la categoría juvenil, que hoy la llaman sub-19, creo que es, eh, eh, porque ahí es donde las jugadoras dan el paso al alto rendimiento o a la categoría mayores, o a la categoría mayores. Bueno, dirigí todas las categorías, fue un proceso bonito también, porque Antioquia entre el 86 y el 2004, eh, al lado de Bogotá, eran los dos más fuertes a nivel nacional. Y bueno, a mí me tocó esa época. Eso es básicamente. Competí a nivel internacional con la selección Colombia, dirigí la selección mayores, la selección juvenil y la selección menores en ese momento, porque no había tanta división como la hay ahora. Sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23, no. En ese momento eran categorías menores, categoría juvenil y categoría mayores. Y no había el volumen de competición que hay ahora. Ahora hay mucha competición a nivel internacional. Yo creo que nosotros todavía participamos muy poco para el número de competiciones que hay a nivel internacional. Eso es básicamente, he trabajado con toda mi carrera, he trabajado básicamente con dos universidades, Universidad de AFIT con tres universidades, perdón, Universidad de AFIT, Universidad de Medellín y, y hoy trabajo con la Universidad de ITM de Medellín. Pero los logros más grandes los alcanzamos en ese momento con EAFIT y con la Universidad de Medellín a nivel internacional, siendo campeones centroamericanos en dos oportunidades y segundos y terceros puestos centroamericano universitario. Ok. Eh, pues ya colegios, asistí a muchos campeonatos intercolegiados nacionales,
ganando varios de ellos. El último proceso fue el Colegio Universidad Católica de Oriente, que es de aquí de Antioquia, que es un colegio virtual. Las jugadoras del Club Banafrut, donde trabajo actualmente, estudiaban virtual y entrenaban a doble jornada, 6 horas diarias, 7 horas diarias, y varias de ellas juegan ya, algunas en la selección Colombia, como Doris, que salió del club de nosotros, y otras juegan a nivel de universidades de primera división y algunos jóvenes. Básicamente, esa es como mi historia. Qué hoja de vida, señoras y señores. Al que le quede alguna duda de que era un súper invitado el que traíamos aquí, nosotros que conocemos tu vida, profe, sabemos la cantidad de logros que has alcanzado y siempre es un privilegio, un placer conversar a tu lado por todo lo que nos aportas. Esa forma sin interés de entregar una buena conversa, de dar un buen debate, eso nos encanta, profe, y siempre ha sido un placer encontrarnos en el camino. Profe, te tenemos una nota ahorita, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar algunas imágenes que hemos sacado de muchas partes. Sí. Y vamos a ir contando tu vida también con esas imágenes, profe, y nos vas ubicando qué es, quién es, qué momento fue, para que la gente vaya conociendo mucho más del gran profe Andrés Mesa. Oh, ahí estoy con mi hermano Gabriel, con mi hermano Gabriel Jaime. ¿Cuál eres tú, profe? Crecimos juntos. Sí. ¿Aló? ¿Cuál eres tú? Yo soy el del lado izquierdo. Perdón, yo soy el del lado derecho. Yo soy el del lado derecho. Ahí teníamos 6 años, menos años. Teníamos por ahí 4 años. 4 años. El que está al lado izquierdo es mi hermano Gabriel, que fue jugador de voleibol también de la selección Antioquia. Un excelente levantador. Para su época, yo creo que era un poquito adelantado. Yo creo que en esa época habían 3 levantadores muy buenos en Colombia, que eran Pacho Sandoval, que era para mí lo mejor que ha habido como levantador de Colombia en la historia. Mi hermano Gabriel Jaime, y había otro levantador en la selección del Valle que le decían el Indio. Muy bueno él, muy buen levantador. Mi familia, pues hablando un poquito de la foto, mi familia fue toda una familia voleibolista. Somos 8 hermanos, de los cuales 6 jugamos voleibol con selección Antioquia. Y yo aprendí de mis hermanos, básicamente. Aprendí muy rápido porque mis hermanos mayores jugaron voleibol en un colegio donde jugar voleibol era un privilegio. El Colegio Calazán de Medellín era un privilegio porque pues uno siempre tenía las oportunidades de estudio, salía a campeonatos, siempre había un buen entrenador, había muy buen apoyo básicamente, y el entorno, el contexto del colegio era muy deportivo. Se practicaban 2 deportes básicamente: fútbol, que eran campeones también, y se practicaba voleibol. Profe, en esa edad te soñabas que iba a pasar toda esta historia, que ibas a llegar tan lejos en el vóley? ¿Alguna vez te lo imaginaste a esa edad? No, porque nunca me soñé, o sea, inicialmente cuando yo estudiaba, yo jugaba, pero yo me soñaba era estudiar una carrera universitaria, pues normal. O sea, mis hermanos son ingenieros, hay algunos médicos, hay arquitectos, pero básicamente yo me soñaba jugar voleibol porque era apasionado jugando voleibol, ¿cierto? Que era el tiempo libre. Hola, en profe, mi casa podía faltar cualquier cosa. 8 jugando voleibol en la casa, pobres paredes. Sí. Pobres paredes, pobres patios, porque vivíamos en una casa muy grande, éramos muchos hermanos. Y los patios, recogíamos las cuerdas donde se tendía la ropa y ahí jugábamos partidos de voleibol. Yo diría que más que en vacaciones, todos los días, en la noche, en el día. O sea, jugábamos voleibol. Mi casa tenía 2 patios y un solar, y en el solar había una cuerda donde jugábamos voleibol con balón de fútbol, porque en esa época conseguir un balón de voleibol no era tan fácil.
había balones de fútbol. Y en los dos patios nos repartíamos para jugar partidos de 1 contra 1, de 2 contra 2, y ese era como el día a día de nosotros, así pasaba el día a día. Nosotros entrenábamos y después de entrenar salíamos a la casa, y en mi casa solo se hablaba de voleibol básicamente, a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo y a la hora de la comida. Vea, Sí, profe, era bonito. Esa foto me trae muchos recuerdos, muchísimos recuerdos. oiga, y pobrecitos los vecinos también, ¿no? Bueno, en esa época los vecinos eran más tranquilos que ahora. Vivíamos en casa. Entonces, mientras la pelota no se fuera a otro lado, no había ningún problema. Pero sí había bastante ruido. Yo creo que era más mi mamá preocupada por el orden de la casa que por realmente por los vecinos. Pero yo creo que ahí es donde le empieza a uno a entrar por las venas el voleibol el voleibol de verdad. Vea estos Esa foto, personajes. sí, de Hugo, Samuel. Eso fue hace rato también. Eso fue hace rato. Hugo y Samuel han sido dos, yo no diría pioneros, pero han ayudado a desarrollar excelente, ayudaron en su momento, y Hugo ahora pues más de otra manera, desde la parte como haciendo competencias, a desarrollar el voleibol. Eh, Samuel, donde trabajó, fue muy buen entrenador, o sea, él trabaja o trabajaba en el Colegio Lola González. Hace mucho tiempo yo no tengo contacto con él, y su aporte al voleibol fue muy importante, desarrollando en las bases. Eh, y Hugo también era muy enfocado en el desarrollo de las bases. Lo que nos juntaba era la pasión, pero básicamente a mí siempre me ha gustado más la parte competitiva, la competición. Entonces, a mí las categorías de formación, a mí me tocó hacer formación porque trabajé en colegio, obviamente. Trabajé en el San José de Las Vegas, trabajé en el Colegio Calasanz, y trabajé algunos meses en el Colegio Salazar Herrera de Medellín. Básicamente mi carrera la hice en el San José de Las Vegas y en el Calasanz, en la parte de formación. Pero lo que más me gustó a mí toda la vida fue la parte de competición y la alta competición, y el entrenamiento de la alta competición. mm, yo me enfoco más, y desde muy joven me enfoqué mucho en entrenar selección, o sea, porque la historia de mi vida fue básicamente con selecciones Antioquia, con selecciones Colombia, con selecciones Bolívar, ¿sí? Hugo y Samuel eran mucho más enfocados en la parte de formación y en la parte de desarrollo, ¿cierto? Porque los colegios tienen una parte donde vos formás y desarrollás para alcanzar la competición a nivel intercolegiado. Samuel básicamente era muy bueno en la parte de desarrollo del voleibol intercolegiado en su colegio. Él hizo historia muy grande ahí también. Y Hugo pues aún trabaja como estadista, trabaja desarrollando el voleibol a través de que plantea demasiadas maneras de competir, de competir, de competir. Y bueno, ese es el aporte de cada uno, muy bonita historia de los dos también. Profe, aquí seguimos presentando imágenes, profe, hemos sacado una cantidad de imágenes, esperamos que ninguna te incomode, pero que las disfrutes, porque recordar también es una forma de saber lo Tranquilo, no que te hemos sido, preocupes. profe. Vamos a ver otra de las imágenes que nos han llegado para que tengas ese privilegio de seguir recordando y guiándonos en este camino del vóley. Pidamos a nuestra producción a ver con qué nos sorprenden ahora. Ah, esta foto. No, esta la quería de última, pero no importa, de una vez. Este es un tema clave en Bueno, tu vida, profe. esa es como mi historia reciente. Esa es como mi historia reciente. Este es mi primera generación. Esta es mi primera generación del Club Banafrut. Yo llegué al Club Banafrut por invitación de, de uno de los dueños de CI Banafrut, que es una exportadora de banana, la más grande del mundo, la de mejor calidad en Colombia. Y
y yo estaba en un curso de alto rendimiento en Barcelona en el 2019. Un curso que tuve la oportunidad de hacer porque el doctor Baltasar Medina, él me dice que me quería dar un regalo, que me quería dar un regalo porque en ese momento la selección Colombia tenía 7 jugadoras de Bolívar, hechas en Bolívar, y estaban jugando el clasificatorio a los Olímpicos en Bogotá. Eso era como más o menos un 3 de enero de, no me acuerdo el año exactamente. Y a la salida, muy coincidencialmente, yo me encontré con el doctor Baltasar Medina. Él era el director del Comité Olímpico Colombiano, y él me dijo que me tenía un regalo y que me agradecía mucho el trabajo que yo hacía por el país a través del desarrollo del voleibol. Y bueno, yo me fui para Barcelona 3 meses a hacer un curso de ciencias aplicadas, y una persona me empezó a llamar casi todos los días y me decía que quería que yo trabajara con él, y yo le decía que no, que no, que a mí no me gustaban los clubes. Bueno, yo me negué. Yo estuve 12 semanas y 8 semanas me estuve negando que no, que no, que no. A mí no me gustan los clubes, a mí no me gusta el manejo. Yo le decía, a mí no me gusta ese manejo de papás. Bueno, me negué, hasta que vísperas de venirme, yo le dije, venga, reunámonos pues y cuénteme bien su proyecto, ¿cierto? Y solamente me dijo esto: yo quiero que usted haga en la zona de Urabá antioqueño y en Medellín el proyecto que hace con Bolívar. ¿Cuál es el proyecto que nosotros hacíamos con Bolívar? Aparte de enseñarles a jugar voleibol, que el voleibol que fuera su proyecto de vida. O sea, que con el voleibol las jugadoras pudieran hacer su proyecto de vida, que pudieran estudiar, que pudieran organizar su vida, y llegar a ser de pronto jugadoras profesionales, ¿cierto? Y porque es que no me acuerdo bien el año, si fue 2000, cuando él me habló en el 2019, ya habían muchas jugadoras de nosotros jugando en profesional, o sea, y jugando en buenas ligas. Amanda ya brillaba, pues tenía luz propia, María Alejandra tenía luz propia, había jugadoras, pues las jugadoras de buen nivel de ese momento de la selección Colombia. Y cuando yo llegué aquí, yo le dije, listo, comencemos el proyecto. Y coincidió, para cerrar ese tema, coincidió con que hubo cambio político, o sea, de un gobernador pasó a otro gobernador, y en ese cambio los entrenadores quedamos un poquito colgando, quedamos flojos, y en ese momento yo me vine para Medellín, y ahí fue que empecé el proyecto del club Banafrut de voleibol. Y esa foto es la primera generación que, cuando ellas terminaron en el 2000, ellos ganaron todas las competiciones y varias de ellas pertenecen a la selección Antioquia, y algunas de ellas han llegado a la selección Colombia. Entre esas, Doris salió de ese grupo, de ese primer grupo. Esta foto con el queridísimo y difunto doctor Rafael Lloreda, en Juegos Bolivarianos en Armenia, sí. Fue en los Juegos Bolivarianos en Armenia. Me acuerdo porque en esos Juegos Bolivarianos tratamos ahí estuvo con nosotros, creo que, o estuvimos hablando con Kenny Moreno para que Kenny jugara los Juegos Centroamericanos del año siguiente en Cartagena. Y bueno, fue imposible, creo que fue muy difícil tenerla a ella. Fue muy difícil tenerla a ella. Y nosotros, porque Kenny jugaba en Italia, jugaba primera división en Italia. En ese momento había 2 jugadoras muy buenas, que eran Kenny Moreno y Madeleine Montaño, que me tocó también dirigirlas en Selección Colombia. Yo creo que fueron 2 jugadoras adelantadas, muy disciplinadas, básicamente muy disciplinadas, y con un gran talento. De estas jugadoras, pues obviamente yo me acuerdo básicamente de todas, ¿cierto? Me da un poquito de nostalgia
ese momento, pues ya que había mucha expectativa de que el voleibol de nosotros evolucionara bastante en el contexto suramericano. Esta es la selección Antioquia de Juegos Nacionales. Estoy muy joven, yo creo que tengo por ahí 24, 26 años. Dirigía, por ejemplo, la número 4, Mónica Ramírez, la número 11, Mónica Restrepo, Ana Piedad Foronda, habían jugado Mónica Fernández. Ellas son de mi generación, yo soy nacido en el 64 y ellas son nacidas en el 66, 68 y 71, más o menos, y 72. O sea, yo era un entrenador muy joven. Yo apenas les llevaba 1, 2, 4 o 6 años, básicamente, ¿cierto? Y yo ya, esto fue Juegos Nacionales. Y Juegos Nacionales, yo competí varias veces en Juegos Nacionales, quedé campeón, creo que es 4 o 6 veces, he quedado campeón de Juegos Nacionales. Y esta fue una de esas. Las jugadoras de mayores en ese momento no había tanta talla. Pues yo mido 1,70, 1,72 y estas jugadoras eran más o menos de la talla mía. Pero la exquisitez técnica y la disciplina táctica era muy grande. Entonces se resolvía mucho con calidad técnica y con desarrollo táctico, básicamente en esa época. Profe, están las redes alborotadas, profe. La gente feliz escuchándote, profe, la gente emocionada. Aquí escriben, háblenos de la Copa Royal, háblenos de no sé qué, pero es que no tenemos tanto tiempo, profe, y no podemos recordar tampoco todo el voleibol colombiano, porque usted tiene mucha historia para contar. Así que vamos a ver la foto que pusieron ahí en pantalla, porque yo sé que esa foto que pusieron en pantalla es clave, profe. Es clave y yo sé que usted nos puede hablar y a la gente a conocer esa parte que no conoce. Esta foto es el amor de mi vida. Pues, o sea, yo permanecí en el deporte. Una de las razones por las que yo, después de jugador, comencé a ser entrenador fue por mi esposa. Yo a mi esposa la conocí a los 18 años, antes de un campeonato juvenil aquí en Antioquia, en Medellín. La conocí, fuimos novios 7 años y medio y ella tiene toda mi carrera, ella estuvo en toda mi carrera. La familia de ella es una familia de maestros. Mi esposa es una maestra, licenciada en preescolar y tiene algunas especializaciones. Con ella tuve para arriba y para abajo. Ella ha sido la compañera de mi vida durante 36 años. Te digo que parte de lo que te contaba en la primera foto, que uno busca ya tener su trabajo, ganar dinero, en ese momento comprarse su moto, era porque yo ya empezaba a ser novio de ella, ¿cierto? Y pues uno con la novia bien enamorado, ¿qué le faltaba? Trabajo y moto, ¿cierto? Yo estaba estudiando en la universidad, estudiaba en la universidad, ella también estudiaba en su universidad y pues yo andaba en bicicleta. Básicamente yo andaba en bicicleta para arriba y para abajo. Y ya pues con novia, pues yo dije, pues, lo que me falta aquí es una moto y salario para poder andar con ella para arriba y para abajo. Eso fue en 1983. Yo la conocí en 1983. Y aquí estoy. Esa foto creo que fue en los Juegos Nacionales de Popayán. Sí, señor, 2012. En el 2012. En el 2012, sí. Que quedamos primera vez que Bolívar llegaba a una final de Juegos Nacionales o a una final de un campeonato nacional. Yo le digo a mis alumnas de ese momento, yo me disculpé con ellas porque el único que no pensó en ganar la competición fui yo, porque yo pensaba que llegando a la final cumplíamos la meta, pero yo tuve en Bolívar un compañero muy sabio, sabía mucho de la vida, y él me dijo, es José Cruchopec, y él me dijo, Andrés, vamos lento porque vamos lejos, esto no es perder, esto es poner la vara muy alta,
porque llevábamos apenas 2 años de proceso. Yo llegué en el 2010, en el 2012 a Bolívar. Yo llegué en marzo de 2012, perdón, en marzo de 2010. Y en el 2011, que fue el clasificatorio, casi que sacamos a Antioquia, lo eliminamos de estos Juegos Nacionales. Perdimos el partido con Antioquia, pero perdimos 3-2, 17-15. De haberlo ganado, Antioquia no hubiese ido a Juegos Nacionales a Popayán. Sin embargo, clasificamos a Juegos Nacionales y yo, queriendo poner los pies en tierra, yo solamente planteé llegar a la final. Y el juego de la final, pues bueno, era un juego un poquito difícil porque Valle tenía todas sus jugadoras que jugaban a nivel internacional que eran muy buenas. Perdimos 3-1 y quedamos de segundos, pero es la primera vez que Bolívar llegaba a una final nacional. Este es mi primer grupo en esta foto es mi primer grupo de Bolívar, ¿sí? Tengo recuerdos muy bonitos, y me da un poquito de nostalgia porque yo cogí fama de que era muy trabajador, porque nosotros trabajábamos desde las 4 de la mañana, las trabajadoras yo les decía, hay que trabajar de 4 a 6:30, antes de irse para el colegio, y ellas se levantaban faltando 20 minutos, 10 minutos, y en la cancha estaban a esa hora. Nosotros trabajamos 8 horas diarias, 4 en la mañana, 4 en la tarde, y ellas compartían toda su vida familiar, todas estudiaban porque la obligación era estudiar, y entrenábamos día y noche, día y noche. Este proceso fue muy bonito porque armamos un equipo de trabajo muy sencillo, pero muy efectivo, que era Reina, la esposa de José Polchopek, Reina Yola, José Polchopek y yo. Y yo te digo que allá no sé, allá se dormía voleibol, se descansaba voleibol, se comía voleibol, se sudaba voleibol, y lo único diferente que yo hacía allá era tomar café, no más. O sea, yo tomaba café y el resto para ir para adelante era voleibol. A veces mi esposa, yo viví mucho tiempo solo, entonces mi esposa iba, se quedaba un tiempo conmigo, o mi hijo, que era muy joven en ese momento también, de 14, 15, 16 años, también iba y se quedaba 1 o 2 semanas conmigo, pero yo creo que se cansaban mucho porque allá o sea, diferente a voleibol no había nada. Desayuno, almuerzo, comida, descanso, sudor, todo era en función de voleibol. Yo creo que nosotros, se dice que una jugadora, para alcanzar el alto nivel, tiene que entrenar en 10 años, tiene que entrenar en 5 años 10.000 horas de entrenamiento. Creo que tiene que entrenar 10.000 horas, no en el tiempo ese, pero sí desde joven hasta llegar al alto rendimiento. En Brasil dicen que tienen que acumular más o menos 10.000 horas de entrenamiento. Yo le digo que nosotros, si no llegamos ahí, casi, o sea, porque nosotros entrenábamos 6 veces a la semana, 8 horas diarias. De esa historia Nosotros de la fábrica entrenamos de sueños, 42 horas a la semana. De esa historia recuerdo yo una conversación con usted. La historia que usted decía es que primero hay que convertirlas en atletas. Y luego ya se convertirán en voleibolistas. Profe, pero el tiempo nos está acabando lamentablemente y necesito pasarte un amigo que quiso saludarte, que quiere enviarte un cariño muy grande, y el hombre nos hizo un video especial para que lo escuches, para que te lo disfrutes, profe, porque esta persona te aprecia mucho y espero que lo disfrutes. Vamos a ver el video de este gran amigo de todos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Saludo cordial de este amigo árbitro, que tenemos algo en común, ¿no? Te recuerdo la conversación que tuvimos en la final de los Juegos Nacionales del 2019 en Cartagena, cuando estuvimos hablando de tantas cosas, de esa pasión que nos une, que es el vóley. Tú me decías algo con lo cual yo me identifico mucho. Decías, mi cédula de ciudadanía dice República de Colombia, no dice República de Antioquia, ni la mía dice República del Valle. O sea que nosotros somos colombianos, porque
Hablábamos de que los colores del voleibol colombiano deben de ser tres: amarillo, azul y rojo. Y creo que con eso nos identificamos bastante, ¿no? Yo como árbitro internacional, cuando tengo la oportunidad de salir a alguna competencia, el himno de mi país no suena cuando mi nombre lo pronuncian, pero mi corazón sí lo canta. Conozco a Andrés hace muchísimos años, he compartido con él muchos momentos de vóley y quería decirte que eres una persona admirada en el voleibol colombiano. Y nosotros como árbitros, al menos yo hablo en nombre personal, cuando yo veo un equipo dirigido por ti, yo sé que ese equipo no entra a jugar solamente, ese equipo entra a ganar. Y justamente eso es lo que los deportistas de alto rendimiento deben tener muy claro, que a la cancha se entra es a ganar. Y me identifico bastante con esas dos situaciones de Andrés y muchas otras quizás. Tengo la oportunidad de conocerlo por muchos años. Por allá en el año 95, Juegos Nacionales de Ascún en Cali por los 50 años de la Universidad del Valle, Andrés al lado de Afid. Recuerdo que yo estaba muy joven empezando y una bola muy difícil y me dijiste: estás muy bien parado, no tengo forma de discutirte tu decisión. Y eso uno cuando está empezando y un técnico de trayectoria le reconoce a uno su buen trabajo, eso motiva. Andrés, un abrazo grande de este hermano colombiano que comparte tu misma pasión. Bendiciones. Quedan 2 minuticos, profe, de programa. Tenemos ya, el productor nos está pidiendo que salgamos del aire. Nos quedan 2 minutos nomás de programa, profe. Y bueno, profe, la despedida, escucharlo y su mensaje final para toda la gente en Colombia. Y esperamos además que la haya pasado muy bien con ese mensaje final tan espectacular. Primero, muy contento, pues muy agradecido por esta invitación. Recordar cosas tan bonitas. A Mauricio, un abrazo muy grande. Yo he sido un entrenador muy necio y los entrenadores y los árbitros siempre me han colaborado mucho. O sea, han tenido mucha paciencia conmigo. Yo he tenido buena relación en general con los árbitros, entiendo su tarea. Es una tarea mucho de formación porque los entrenadores nos falta mucho aprender de la parte arbitral. Y hemos, yo creo que desaprovechado un poquito calidades como la de Mauricio y como la de otros árbitros nacionales e internacionales. Mi mensaje es que yo creo que nos falta un poquito de organización, voluntad hay, y nos falta visión para tener el voleibol que queremos. Yo siempre voy a estar aquí. A mí no me importa si es desde la selección, si es desde mi club, si es desde donde me siento, aportar al voleibol de Colombia. Para mí siempre lo más importante ha sido el voleibol de Colombia. Yo he trabajado con Antioquia, tengo muchas diferencias con los dirigentes de Antioquia, porque para mí primero es Colombia. Yo les digo que mi cédula dice soy colombiano. Y yo creo que debemos enfocarnos en desarrollar deportistas que compitan a nivel internacional. Y todos tenemos... Yo creo que yo le digo mucho a mis compañeros en los torneos aquí en Medellín y en Antioquia. Nosotros, los entrenadores de voleibol, conocemos mucho voleibol. La diferencia, yo creo, es la visión a largo plazo. Porque a veces nos encarretamos con una medalla, a veces nos encarretamos con una jugadora buena, pero no es en realidad lo que necesita el país. El país necesita jugadoras de talla internacional. Jugadoras que saquen la cara por nosotros. El tiempo ha llegado a su final, profe. Dios te bendiga, qué alegría tenerte con nosotros. Y profe, haremos otro programa otro día, porque qué tela para cortar, y nos faltó hablar de Selección Colombia, que fue el tema que quedó pendiente. A ustedes, nos vemos en 8 días en Más por ETV para seguir hablando de esta pasión que corre por nuestras venas. Nos vemos en 8 días en una nueva emisión de Más por ETV, pasión por el vóley. Jugamos voleibol para ser felices. Nos vemos. Popayán, un poema hecho paisaje, de hermosos atardeceres abrazados por